En este mundo hay de todas clases de personas. Aunque muchos podrían decir que todos somos iguales, yo digo que lo único que nos hace iguales es que pertenecemos a la especie humana y que vivimos en un sistema que nos hace seguir las mismas reglas, o casi las mismas reglas. Pero fuera de eso, como dice el viejo y conocido refrán, cada cabeza es un mundo. No somos iguales. Pero, ¿qué nos hace realmente diferentes? Podemos ser muy parecidos debido a que la mayoría de las personas en cada grupo cualquiera, ya sea una tribu, ciudad, país o lo que sea, pues tienen casi las mismas rutinas, celebran casi los mismos rituales, tienen casi las mismas creencias, hablan casi el mismo idioma, etc. Pero, así como los hermanos en una familia que son educados por los mismos padres, no son iguales, pues cada quien tiene sus gustos e ideas, pero no solo eso. Las diferencias entre una y otra persona, aunque sean de la misma familia, son más profundas que solo gustos e ideas. Cada quien tiene un nivel de conciencia diferente. Cada individuo tiene un nivel diferente de comprensión de las cosas, de la vida, de la realidad. Y no me refiero a la inteligencia. La inteligencia es otra cosa. Hay gente muy inteligente que a la vez son unos fanáticos religiosos. Y esto podría ser muy contradictorio. Y es que la inteligencia y el nivel de conciencia son cosas diferentes. No todos los creyentes son iguales. No todos son tan cerrados de mente. Pero los que son muy fanáticos están en los niveles más bajos de la evolución humana. ¿Por qué? Porque insisto en que esos individuos son tan inconscientes que necesitan guiarse por una serie de reglas impuestas por alguien más, ya que por ellos mismos no son capaces de comprender la diferencia entre el bien y el mal. Entre más abajo sea el nivel de evolución, y no hablo de la evolución darwinista, eso es una farsa, yo hablo de la evolución de la conciencia. Entre más bajo sea este nivel, más necesitan que les digan qué hacer y qué pensar. Las frecuencias vibratorias de esas personas están relacionadas con sentimientos y pensamientos negativos, con miedo, ira, envidia, crítica, culpa, menos empatía por los demás, etc. En cambio, a medida que elevamos nuestro nivel de conciencia, manejamos frecuencias vibratorias más altas, las cuales están relacionadas con emociones, sentimientos y pensamientos más positivos, como el amor, la alegría, libertad, compasión, etc. Eso es lo que nos hace diferentes unos de otros. Aunque vivamos en una misma ciudad, o incluso entre los miembros de una familia, la realidad que vive o entiende cada quien puede ser muy diferente. El modo de ver la vida, nuestra salud, las cosas que percibimos y cómo las percibimos puede ser muy diferente, porque eso depende de nuestro nivel de evolución. Y sobre este tema en especial haré un capítulo aparte donde explicaré cómo nuestras habilidades y capacidades crecen y sobre todo el número de opciones que tenemos para escoger en la vida, para tomar decisiones, cada vez son más a medida que evolucionamos. Bueno, en ocasiones los problemas aparecen sin advertencia. Muchas veces cuando te das cuenta ya estás en alguna discusión familiar o de trabajo. Y es entendible que a veces las cosas se salgan de control. Por muchas razones las cosas pueden tomar un rumbo inesperado y terminamos metidos en un pleito, en una situación incómoda, solo por una palabra maldicha, porque alguien no estaba de buen humor y te contestó de mala manera, etc. Y para salir de ese trastorno, hay quien puede recurrir al victimismo, y eso podemos entenderlo. Es verdad que nadie se ve a sí mismo como una persona mala, negativa, agresiva, y menos que me digan que soy tóxico. O sea, eso ni pensarlo. Si yo soy tan respetuoso, considerado, hasta voy a misa de vez en cuando y repito al pie de la letra lo que dice el cura pederasta y los folletos esos que te dan a la entrada del templo. Le doy la mano a desconocidos como parte del ritual y normalmente cuando hablo no se me cae de la boca las clásicas frases como si Dios quiere, que Dios te bendiga, ve con Dios, etc. Nadie puede pensar que soy malo o negativo. Nadie se siente una mala persona.
Pero así como hay quien está consciente de que en ocasiones actuamos equivocadamente y lo reconoce, por lo menos ante sí mismo, que es lo más importante, hay quien nunca acepta sus errores. Y peor aún, hay gente que necesita vivir en enfrentamiento constante, porque son tan inconscientes que para ellos esa vida de conflicto es de lo más normal. Es su forma de tener control, ya sea dando órdenes, culpando a todos de todo, exigiendo que las cosas se hagan a su manera, poniendo a unos contra otros, etc. Y cuando los enfrentas y les reclamas su forma de tratar a los demás, hay un tipo de personas conflictivas que simplemente se aleja de ti y se acabó. Cuando se dan cuenta de que ya no pueden manipularte, aprovecharse y ya no obtienen beneficio de ti, pues simplemente te desechan. En ese momento dejas de tener importancia para ellos. Así de simple. Pero hay otro tipo de personas conflictivas, las víctimas permanentes. Podríamos pensar que es normal, como ya lo mencioné, que todos en algún que otro momento hayamos asumido el papel de víctimas. De esas veces que tomas una actitud de sufrido para chantajear a alguien por algo que quieres obtener, ya sea préstame dinero, lo necesito mucho, no sé cómo salir de ese problema, o porque no quieres que te culpen de algo que hiciste. Porque una cosa es mentir y decir, no, yo no fui, yo no sabía, yo no tengo nada que ver ahí, etc. Y salvarte de alguna situación problemática. Pero hay gente que trata de resolver sus problemas adoptando siempre una actitud de sufrimiento. Ay, pobre de mí, a mí siempre me dejan en último lugar, yo no recuerdo haber hecho eso. Y entre lágrimas te dicen, ay, me duele, no me digas eso, no me tortures, etc. Entonces, si tienes un problema con alguien así, tú como un ser que tiene sentimientos, una persona que tiene empatía, tratas de ser comprensivo, incluso le das el beneficio de la duda pensando, ay, pobrecito, miren cómo se siente mal, de seguro no lo hizo con mala intención. O incluso hasta dudas y prefieres pensar que tal vez dice la verdad. Pero lo que buscan estos chantajistas es apelar a tus sentimientos, hacerte sentir culpable, un acusador injusto porque estás ofendiéndolo, lo estás agrediendo, etc. Y eso lógicamente te hace sentir mal. ¿Qué sucede? Pues que tú también tratas de salir de esa situación, claro. Eres el malo de la película, estás abusando del débil, eres de lo peor y sobre todo que a la mayoría de las personas les importa mucho la opinión de los demás. Tú no quieres que los demás te vean como un abusador de esa pobre víctima y aunque estés seguro de que tu reclamo o acusación es correcta, terminas cayendo en el juego y si caes una vez caerás muchas veces. Y sí, es normal que alguna vez se recurra a ese teatro del dolor para salir huyendo de una crisis, de acuerdo. Pero ¿qué pasa con estas víctimas permanentes que también son personas conflictivas? Porque también esa es su forma de ejercer el control hacia los demás. Este tipo de personas siempre se la pasan causando problemas, solo que cuando los enfrentas o son descubiertos en sus fechorías, inmediatamente adoptan el papel de víctimas. Sufren lo que podríamos considerar como victimismo crónico. Estas personas se disfrazan de falsas víctimas, ya sea de forma consciente o inconsciente, para simular una agresión inexistente y de paso culpar a los demás, liberándose de toda responsabilidad. En realidad, el victimismo crónico no es una patología, no es una enfermedad física o mental, pero podría desembocar en un trastorno paranoico. Cuando la persona insiste en culpar continuamente a los demás de los males que padece o de los que provoca, porque resulta que esta es la única forma que conoce de vivir, creando problemas, ya sea porque así la trataron, porque así la educaron a base de sufrimiento, abuso, chantaje, falta de respeto, etc. Y esas son las únicas formas que conoce de relacionarse con los demás, pues esto conduce a una visión pesimista de la realidad que le produce malestar. Estas personas constantemente se sienten mal y buscan que los demás también se sientan mal. Pero, ¿hasta dónde puede llegar esto? En muchos casos,
La persona que abraza el victimismo crónico termina alimentando sentimientos muy negativos como el resentimiento y la ira, que desembocan en un victimismo agresivo. Es el típico caso de quien no se limita a lamentarse, sino que ataca y acusa a los demás, pone a unos contra otros, inventando mentiras, mostrándose intolerante y vulnerando continuamente los derechos de los que les rodean. Este tipo de personas creen firmemente que la culpa de lo que les sucede es de los demás, nunca es suya. Ellos buscan culpables continuamente. En realidad, el problema es que tienen una visión deformada de la realidad y creen que tanto las cosas positivas como las negativas que le ocurren en su vida no dependen directamente de su voluntad, sino de las circunstancias externas. Además, sobredimensionan los aspectos negativos, o sea, cualquier cosita que ellos ven mal, hacen todo un espectáculo para hacerlo notar. Y con esto desarrollan un enorme pesimismo que hace que se centren solo en las cosas negativas que les suceden y no en las positivas. Estas personas aparentemente hallan consuelo lamentándose, creen que son víctimas de los demás y de las circunstancias, por lo que no se sienten culpables ni responsables de nada de lo que les sucede. Entonces, lo único que les queda es lamentarse. De hecho, suelen encontrar placer en el acto de quejarse, porque así asumen mejor su papel de pobres víctimas y logran llamar la atención de los demás. Estas personas no piden ayuda para solucionar sus problemas, no, porque no es su objetivo. A ellos no les interesa que las cosas se solucionen porque, obvio, si todo se arregla, no podrían lamentarse de sus desdichas en la búsqueda desenfrenada de compasión y protagonismo. Las personas que asumen el papel de víctimas eternas desarrollan una actitud recelosa, suelen creer que los demás siempre actúan de mala fe. Por eso suelen tener un afán casi morboso por descubrir cualquier problemita, cualquier detalle con el que puedan sentirse discriminados o maltratados, solo para reafirmar su papel de víctimas. Y así es como terminan desarrollando una hipersensibilidad tal que se convierten en especialistas en formar una tormenta en un vaso de agua. Estas personas son incapaces de realizar una autocrítica sincera. Están convencidas de que no tienen la culpa de nada, por lo que según ellos, no hay nada que criticar en sus comportamientos. Como para ellos la responsabilidad es de los demás, no aceptan las críticas constructivas y mucho menos realizan un examen de conciencia a fondo que les lleve a cambiar su actitud. Para estas personas, los errores y defectos de los demás son intolerables, mientras que los suyos propios son una simple sutileza. Después de todo, las víctimas son ellos. Para que una persona pueda asumir el papel de víctima, obviamente tiene que haber un culpable. Por lo tanto, la víctima tiene que desarrollar una serie de estrategias que le permitan lograr que la otra persona asuma la culpabilidad en el asunto. Si no somos conscientes de que el que padece de victimismo crónico usa estas estrategias, es probable que caigamos en sus redes y que incluso estemos dispuestos a cargar con toda la culpa sobre nuestras espaldas. ¿Cuáles son las estrategias más comunes? Bueno, número 1. La retórica victimista. ¿De qué se trata esto? Básicamente, la retórica de esta persona se dirige a descalificar los argumentos de su adversario, y no lo hace precisamente con argumentos que sean más válidos, sino que se encarga de que la otra persona asuma sin darse cuenta el papel de atacante. Siempre asumen el rol de víctima en la discusión, de forma que la otra persona quede como alguien autoritario, poco empático o hasta agresivo. Es lo que se conoce en el ámbito de la argumentación como retórica centrista. O sea, en lugar de preocuparse por refutar los argumentos de su atacante con razones válidas, lo que hace es tratar de mostrar a su adversario como un extremista, como un atacante injusto y violento. ¿Y qué pasa? De esta manera, cualquier cosa que digas, por más razón que tengas,
solo será una demostración de tu mala fe hacia la víctima. ¿Qué dice la víctima? Porque me odias, yo que te hice, alguien te hizo algo y vienes a pagarla conmigo, etcétera, etcétera. Número 2. La retirada victimista. Bueno, la retirada victimista es cuando el discurso de la víctima está dirigido a eludir su responsabilidad y evitar tener que disculparse o reconocer su error. Por eso intentará escabullirse de la situación y para lograrlo su estrategia consiste en desprestigiar tus argumentos, aunque tengas razón. Eso es mentira, puras tonterías dices, no sabes cómo estuvieron las cosas, pero sin demostrarte nunca que estabas equivocado. O te acusa de sus propios errores, o sea, juega con la información a su antojo y la manipula a su conveniencia con el objetivo de sembrar la confusión. Número 3. Manipulación emocional. Este es un clásico. Una de las estrategias preferidas de las víctimas crónicas es la manipulación emocional. Cuando esta persona te conoce bastante bien, no dudará en jugar con tus emociones para poner el tablero a su favor y adoptar el rol de víctima. De hecho, estas personas son muy hábiles reconociendo emociones, entonces utilizan cualquier duda o cualquier culpa en su beneficio. Descubren tu punto débil y explotan la empatía que tú puedas sentir, y de esa forma terminan envolviéndote en su telaraña para que te quedes con toda la responsabilidad y el papel de verdugo, mientras ellos se quedan cómodos en su rol de víctimas y pueden seguir lamentándose. Ahora, ¿cómo enfrentar a este tipo de personas? Bueno, eso si te interesa continuar con una relación con esa persona, porque es tu pariente, tu pareja o lo que sea. Porque si no es así, pues simplemente aléjate, nadie te obliga a estar ahí, soportando gente tóxica a la que no le importas y que solo busca satisfacer esos vicios adquiridos durante su vida. Por la razón que tú quieras, porque esa víctima sufrió mucho de pequeño, lo trataron mal, sus padres eran unos abusadores, lo abandonaron, etc. Y al no tener opción, pues por eso tuvo que desarrollar mecanismos de defensa como estos. Pero resulta que no hay obligación de nadie de permanecer en una situación como esa para siempre. No, absolutamente no. Ni del víctima crónico, ni de los que están alrededor. Porque todos en ese grupo sufren con este tipo de situaciones. ¿Qué hacer entonces? Bueno, el primer paso consiste en darse cuenta de que estamos ante una persona que asume el rol de víctima. Bien, y tenemos que estar muy conscientes que siempre va a hacer lo mismo, siempre va a actuar igual. Por el momento eso no va a cambiar. Después hay que tratar de resistir el embate y no dejar que nos enrede en su juego. Lo más sensato es decirle que no tenemos tiempo de escuchar sus lamentaciones, que si quiere ayuda o solución, con gusto le ayudaremos, pero que no estamos dispuestos a perder el tiempo y energía escuchando continuamente sus quejas. No alimentes al troll. Recuerda que lo más importante es que estas personas no te arruinen el día descargando en ti su dosis de negatividad y sobre todo que no te hagan sentir culpable. No olvides una cosa, que solo te puede herir emocionalmente aquel al que le des suficiente poder. Nadie puede herirte a menos que tú lo permitas. Este tipo de personas tóxicas no solo no contribuyen a que exista un buen ambiente familiar o de amigos, sino que constantemente buscan los problemas para poder seguir en ese estado de victimismo. Son personas de muy baja conciencia, vibran en rangos de frecuencia muy bajas y por lo tanto no conocen la felicidad, porque no pueden experimentarla. La felicidad se manifiesta poco a poco a medida que uno evoluciona, y es por eso que el concepto de felicidad para cada ser humano es diferente, porque depende del nivel de vibración y de conciencia. Así de simple, una persona poco evolucionada no puede ser feliz. Lo único que sienten son ciertos tipos de euforia, lo cual es muy parecido a los psicópatas, a los cuales les es imposible sentir felicidad. Y de este tema también hablaré en una edición posterior. Por lo pronto les diré que la gente tóxica está en los niveles más bajos de la evolución humana, y esto no significa que deban tener aspecto de cavernícolas, ¿no? Pero bueno,
Esto lo explicaré más adelante a detalle. Bueno, entonces como dije, la solución es no seguirle el juego a la víctima. Y repito, si te interesa continuar esa relación con esa persona, porque es tu pariente, tu pareja o lo que sea, hay que ser bien claro y decirle que no queremos escuchar sus lamentos, que si quiere ayuda o una solución, con gusto le ayudamos, pero no pierdas tiempo cayendo una vez más en su círculo vicioso. Pero si realmente no te interesa convivir o cualquier tipo de relación con esa persona, pues simplemente hay que alejarse. Nadie te obliga a estar ahí. Ahora, el problema más grande es cuando los afectados son los más vulnerables, o sea, los hijos. ¿Qué tal si el tóxico o la víctima crónica es nuestro cónyuge? ¿O los dos? Nuestros hijos son altamente influenciables. Cualquier cosa que pasa alrededor les afecta de manera determinante, ya que todo lo están absorbiendo, y en ocasiones viven unos verdaderos infiernos. Y podríamos pensar que ese martirio termina cuando llega el momento en que los hijos se vuelven independientes y hacen su propia vida, pero no. Por lo general quedan muy afectados y es difícil salir de esa matrix mental mientras no se tenga la ayuda adecuada. Es muy importante darse cuenta de que existen este tipo de situaciones y créanme, no tenemos ninguna obligación de permanecer enganchados a ellas. La única razón para que dos o más personas estén juntas es porque así lo desean, por voluntad propia, para compartir su felicidad, pero siempre siendo libre de elegir. Porque el ser feliz y el ser libre siempre van de la mano y caminan juntos. Amigos, gracias por llegar al final de este video. Si te gustó, dale like, suscríbete a mi canal, visita mi Facebook, ahí me encuentras como Luis Ruelas, y únete a la comunidad de Indigo Creations. Esto es todo por hoy, nos vemos en el siguiente video. Bye.